cada día esperándote, tal como la novia al esposo espera. Suficiente aceite mi lámpara lleva. Vivo en la esperanza de poderte ver, ni siquiera el sueño me hace decaer. Hola, hola, mi gente linda, ¿cómo están? Que el Señor me los bendiga. Qué bendición, como digo siempre, valga la redundancia, lo que estoy diciendo, es que todo es pura bendición, ¿verdad? ¿Cómo han estado mis amados? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, yo dándole gracias al Señor porque aquí estamos. Fíjese que esta semana, chiquillos y chiquillas, se me dañaron los anteojos. Bueno, tuve un pequeño percance con una niña que nos visitó un día, que a mis espaldas cogió mis anteojos, no me di cuenta y los tiró en el vecino. Yo no encontré los anteojos y cuando los encontraron los tenía la perrita del vecino los tenía. Y sin embargo, aquí están mis anteojos, chiquillos, así que se van a reír por eso. Ahora tuve que pagarme a hacer otros anteojos, pero estos ya todos se quebraron y entonces casi tengo que suspender la clase, pero le pedí a Dios que me ayudara para no posponerla más y poder seguir adelante con el curso, con las lecciones que nos faltan, porque chiquillos y chiquillas, yo sé que ustedes están muy emocionados. Bueno, para que se terminen de reír, la niña que me tiró los anteojos, que era una visita de una familia que vino solamente a recoger unas cosas, tiene 11 años. Para que se terminen de reír, ¿verdad? Bueno, seguro Dios quería que cambiara ya anteojos. Bendito Dios, ¿verdad? Bueno, chiquillos, pues seguimos entonces aquí en la lección estudiando el libro de Juan. Y ahorita ya estamos finalizando en esta clase, finalizamos ya precisamente esta última lección o esta última clase, digámoslo así, de una narración del corazón que tiene que ver con el libro de Juan. Bueno, vean qué foto más bella esa que me pasaron. Yo no me acuerdo quién me la pasó, pero alguien me la pasó y vea qué colores más lindos, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a tener entonces unas fotos bien bonitas de fondo, ¿verdad? A mí como me gusta tanto la naturaleza y las fotos es toda una bendición. Bueno, chiquillos, como estamos viendo aquí, volvemos entonces al libro de Juan, el capítulo 21, el versículo del 1 al 7. Y bueno, recuerden que ya vimos y hablamos un poco de la hora cero, ¿verdad? Cómo fue que el Señor murió, cómo resucitó, cómo se le apareció a María, ¿verdad? Y luego se le aparece a los discípulos. Luego vimos cómo le habla a Tomás, ¿verdad? Tan incrédulo Tomás. Y cómo aprendimos, chiquillos, que bienaventurados somos, ¿verdad? Los que le hemos creído sin haberle visto. Eso es un regalo de Dios, hermanos. Por eso es que Dios aplaude la fe, aplaude a las personas que tienen fe, que creen en su palabra. Y no solamente, chiquillos, porque hay gente que tiene fe para pedir, para recibir este, lo que necesita, sino fe cuando le adoramos, fe cuando oramos, fe cuando le servimos, fe cuando clamamos a Él, cuando intercedemos a Él, ¿verdad? Entonces, todo eso es sumamente importante. Bueno, estoy grabando en la mañana, así que si escuchan ruido, me disculpan porque este micrófono todo lo capta, pero vamos a tratar, mis amados, de concentrarnos en la palabra, ¿ok? Bueno, entonces, chiquillos, aquí ya aparece nuevamente Jesús a sus discípulos, pero vea que el título dice aparece a 7 discípulos. Muy interesante. Dice entonces Juan 21:1. Después de estas cosas, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: a pescar voy. Ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo.
Fueron y luego entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y al amanecer Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la multitud de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Él es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó su ropa porque estaba desnudo y se echó al mar. Quiero que vayamos despacio, mi gente linda. Voy a poner aquí el abanico, así que si les llega un poquito de ruido, es por eso. Está un poquito caliente. Vamos a ir despacio para ir conociendo y entendiendo un poquito esto que pasó ahí cerca del mar de Tiberias. Recuerden que en los mapas hemos visto, ¿verdad?, cómo Jesús anduvo en Capernaum, cómo anduvo. Él era, digamos, lo habíamos visto, él era de Galilea, por eso le decían el Galileo o el Nazareno, ¿verdad? Bueno, y toda esa zona colindaba con este lugar donde estaba cerca de este mar, el mar de Tiberias, como le llaman ahí. Y entonces, amados, los discípulos estaban ahí. Los discípulos habían visto al Señor. Recuerdan, se le apareció cuando estuvo ahí y le dijo a Tomás: tócame, para que veas que soy yo. ¿Recuerdan? Bueno, ahora resulta, amados, que yo me imagino que en ese momento apareció y desapareció. Ellos creían que era un fantasma, pero lo vieron, no fue una visión. Él estuvo ahí, lo pudieron tocar realmente. Pero ahora, amados, Jesús les vuelve a aparecer. Ellos seguro se quedaron con aquello, no se imaginaron. Jesús les vuelve a aparecer. Y aquí es donde nos damos cuenta, mis amados, que Jesús estuvo varios días. Estuvo casi 40 días aproximadamente por ahí. Según algunos historiadores han sacado cuentas, ¿verdad? Unos 40 días estuvo Jesús por ahí después de que resucitó. Pues nótese lo que dice aquí entonces. Vamos a ir despacio para que lo puedan entender. Dice: después de estas cosas se manifestó otra vez, escuche, otra vez a sus discípulos, ¿ok? Otra vez, junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Entonces, Juan está narrando aquí cómo lo habían visto cuando estaban reunidos, ¿verdad? Después de que él muere y resucita, y al tercer día, ¿verdad?, ellos están reunidos y Jesús les aparece, y cómo ahora se vuelve a manifestar a ellos. Entonces dice, vean el verso 2, estaban juntos, estaba Simón Pedro, recuerdan que habíamos hablado, ¿verdad?, que ahí son buenos para los apodos. Estaba Tomás, llamado el Dídimo, ¿verdad?, que tenía otro sobrenombre, y Natanael, que era de Caná de Galilea, ¿verdad? Y estaban los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Si aquí dice que eran 7, eran 7 chiquillos y chiquillas, ¿ok? Y dice el verso 3, Simón Pedro les dijo: a pescar voy a irme a pescar, ¿verdad? Y seguramente era de noche, puesto que dice que pasaron toda la noche pescando y no pescaron nada, ni un refrío, ¿verdad? Como dice mi esposito. Dice: nosotros también vamos contigo, le dijeron todos los discípulos. Recordemos que ellos eran pescadores. Y fueron y luego entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada, nada de nada. Al amanecer, oiga, habían pasado toda la noche pescando. Al amanecer, o sea, era bien tempranito, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Escuchen, no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? O sea, Jesús debe haber estado en la playa y ellos estaban, pues, ahí donde están las lanchas, ¿verdad? Donde tienen ahí, me imagino, no están tan a la orilla, pero están un poquito adentro, puesto que Jesús les puede hablar y lo escuchan. ¿Tenéis algo de comer?, les pregunta. Y ellos le dijeron no, y no habían pescado nada. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Oh, qué interesante, mis amados. En otro momento, cuando el Señor llamó a Pedro,
El Señor llamó a Pedro y nos cuenta el libro de Mateo, también lo recalca. El Señor le dice a Pedro, porque Pedro le había pasado exactamente lo mismo. Había tirado a pescar y no agarró nada, ni un resfriado. ¿Y qué pasó, chiquillos y chiquillas? Que el Señor ya le había dicho a Pedro en una ocasión, tira la red a tal lado, y cuando fue a recoger la red, dice que eran tantos los peces que las demás barcas que estaban ahí tuvieron que llegar a ayudarle, porque no lograba sostener tanta pesca y tanta bendición que había recibido. Ahora pasa lo mismo. Escuchen, el Señor les dice, echen la red a la derecha de la barca y van a encontrar. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la multitud de peces. Nótese que Jesús vuelve a manifestarse con un milagro, vuelve a manifestarse con una acción, amados, para que crean, para que los discípulos se den cuenta y disciernen quién está con ellos. ¿Sabe? Yo aprendo de esto muchas cosas, mis amados, porque cuántas veces el Señor nos habla y nos muestra por tantas formas su poder, su amor, su manifestación, y la gente no cree, y la gente no discierne, y la gente no entiende. La gente tiene más confianza muchas veces en un amuleto, en lo que diga el horóscopo, en lo que digan las estrellas. Así anda el mundo, amados. Pero el Señor realmente se manifiesta a nosotros de muchas formas. Qué hermoso poder pedir al Espíritu Santo que afine nuestro oído para entender su palabra. ¿No le parece? Para entender su llamamiento, para entender su manifestación. Porque, amados, Dios se manifiesta hasta en un pajarito. Dios se manifiesta en una alabanza, en una oración, en una adoración, en una palabra que alguien te dé. Se manifiesta de tantas maneras para mostrarnos su amor, su misericordia y su bendición. Vea lo que dice. Y entonces aquel discípulo, vea que habían 7 en esa barca, aquel discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién es el que está hablando esto? Juan, el discípulo Juan, ¿verdad? El mismo que escribió esto. Y él se autodescribe así. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro. Nótese que Pedro era el que había vivido esta experiencia anteriormente, pero Pedro era un poquito cerrado. Y le dice Juan, es el Señor. Y como que Pedro se percató. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, le creyó a Juan, se ciñó la ropa, porque seguramente estaba en calzoncillo, digo yo, ¿verdad? En el calzoncillo que estaban expuesto, que estaba en alta mar, no había quien lo viera, no habían cámaras como ahora, y se veía, es un lugar caliente, y entonces dice, se ciñó su ropa porque estaba desnudo y se echó al mar. O sea, cuando cuando Juan le dijo, este es el Señor, chiquillos y chiquillas, Pedro no escatimó, eso sí tenía Pedro. Por algo el Señor lo usó, lo levantó, sale tan nombrado porque era un hombre testarudo, de carácter fuerte, probablemente prepotente, orgulloso, qué sé yo, porque cuando vemos la vida de Pedro vemos tantas cosas que vivió. Pero realmente amaba a Dios. Realmente, amados, era tan aventado que nótese que cuando Jesús caminó sobre el mar en alguna ocasión también y todos dijeron que era un fantasma y después vieron que era Jesús, Pedro se tiró y caminó sobre el mar, ¿cierto? Siempre fue el aventado. Cuando vinieron a apresar a Jesús, agarró una espada y le cortó la oreja a uno de los guardas que venían a apresarlo. ¿Ah? Cuando tuvo miedo lo negó. Era rápido para hablar, pronto para hablar y lento para escuchar. Y debe ser al revés, ¿verdad? Tenemos que ser prontos para escuchar y lentos para hablar, para hacerlo con sabiduría. Este era Pedro, y Pedro se lanza porque dice, bueno, este es el Señor, este es el Maestro. ¿Cómo que Jesús está aquí otra vez? Vean qué interesante y vean lo que sucede, amados, tan hermoso. Bueno, estas diapositivas, hermano, me gusta porque tienen una similitud de lo que estamos hablando, para que tengan una idea, ¿verdad? Son unas postales muy lindas. Y esta foto que ven aquí me la envió Diego y Mónica.
Mónica andaba de viaje y tomó esta foto desde el avión y me gustó muchísimo, así que gracias a Mónica por esa foto tan linda que me enviaron y ahí la puse, ¿verdad? Bueno, por ahí más adelante la vuelvo a poner. Vea lo que sucede entonces, chiquillos. Dice, y los otros discípulos vinieron en una barca porque no estaba lejos de tierra, sino como a 200 codos. O sea, Pedro seguro estaba con Juan, ¿ok? Y habían otros discípulos con otras barcas. Pero dice que no estaban tan lejos, estaban como a 200 codos. En una conversión, 200 codos significa más o menos como 91 metros, ¿verdad? Menos de 100 metros, tal vez, de lo que es una cuadra. Más o menos. Bueno, estoy tomando un poco de agua, así que voy a pedirle a Mari que se me hace el favor de llenármela de agüita fría, porque ahora, hermanos, tengo que tomar agüita. Ok, seguimos entonces, mis chiquitos. Dice, y los otros discípulos vinieron en una barca porque no estaban tan lejos de tierra, sino como a 200 codos, trayendo la red con los peces. O sea, todos estaban ahí, se ayudaron, vea usted que jalaron los peces. Y cuando llegaron a tierra, vieron puestas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Ojo, ellos ven, nótese que dice que no ven a Jesús, sino que ellos ven primero un fueguito, ¿verdad? Unas brasitas. Y ven un pan, un pez puesto sobre ellas y un pan. Miren qué lindo. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús? Y se estaba preparando un desayuno. Dígame si Jesús no es detallista. Dígame si Jesús... No, chiquillos, no pueden rajar, ¿verdad que sí? Podemos rajar. Qué cosa tan hermosa lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y nótese, amados, qué lindo gesto. Jesús entonces ya tenía un fuego listo y tenía unas brasas puestas ahí, ¿verdad? En las brasas tenía un pescadito, ¿verdad? Un pescadito asado, imagínense qué rico. Y también tenía un pancito. Ok, seguimos entonces, amados. Y dice que Jesús les dijo, traed de los peces que pescasteis ahora. Simón Pedro subió y trajo la red a tierra llena de grandes peces. 153 peces traía Pedro, imagínense. Siendo tantos, la red se rompió. Seguramente era una barca pequeñita y una red pequeñita. Y siendo tantos, la red se rompió. Jesús les dijo, vean qué detalle el del Señor, venid y comed. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Yo me imagino, amados, que ellos estaban que se les salía el corazón. Vean qué historia tan hermosa. Qué vivencia, qué experiencia. Fijo, todos estaban que se les salía el corazón. Sabían que era el Señor. Les estaba preparando, pero que seguramente estaban a la espera. ¿Qué va a decir el Señor? ¿Qué quiere el Señor? Se nos volvió a aparecer. ¿Qué es esto tan maravilloso? Vamos ahora a esta otra. Y aquí ve, aquí está la foto que me manda Mónica. Qué linda foto, ¿verdad? Para que ustedes vean qué hermoso. Cuando uno viaja en avión, como se ven esas nubes, parecen algodones de azúcar, ¿verdad? Qué lindo. Bueno, dice el verso 13. Entonces vino Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pez. O sea, el mismo Señor les dijo, coman, vengan, desayunen. Yo les hice desayunito. ¿Ah? Y dice el verso 14, escuche esto. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esto es importante entenderlo, amados. Nótese que Jesús no fue que después de la resurrección se quedó con ellos todos esos días, hizo otras cosas, ¿verdad? Y luego subió al cielo. No, él aparecía y desaparecía, aparecía y desaparecía. Recordemos que habíamos estudiado cómo María, cuando lo iba a tocar, que le dijo Raboni y se tiró, ¿verdad? Que era rabí, maestro. Él le dijo, no me toques porque no he ido aún al Padre.
Recuerdan que luego vimos cómo apareció Jesús a sus discípulos y sí le dijo a Tomás, después de haber ido al cielo, ahora sí puede tocarme. Ahora les prepara un desayuno y les habla y les dice a ellos, vengan y coman. Y todos se quedan así como, wow. Nótese cómo Juan viene y explica que esta es la tercera vez que Jesús se le manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y cuando hubieron comido, vea el verso 15, cuando hubieron comido, Jesús le dice a Simón, yo me imagino el silencio fúnebre, de miedo, de susto. Y le dice, Simón, hijo de Jonás, así se llamaba el padre o el linaje de donde venía. Oiga lo que le dice el Señor, chiquillos. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Le respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le responde, apacienta mis corderos. Es muy interesante, amados, ver esto, como lo explica Juan. Nótese que Juan, por eso es que esta serie se llama Una narración del corazón. Juan es muy detallista, muy tierno. Juan tiene un corazón de pastor, el discípulo amado, ¿verdad? Como era el menor, él se recostaba a los regazos del Señor, ¿verdad? Era un chiquillo, era el discípulo más joven, pero él estuvo con Jesús y vio tantas cosas. Y como les he comentado, tuvo la oportunidad de escribir este libro de Juan y escribe el libro de primera, segunda y tercera carta de Juan, que son las que tenemos, y el libro del Apocalipsis, que está todo en el Nuevo Testamento. Juan entonces, amados, describe lo que Jesús le dice a Pedro. Nótese que no le dijo a Juan, no le dijo a los otros discípulos, la cosa era con Pedro. ¿Ah? Dios siempre, amados, cuando tiene marcado un propósito con una persona, Dios siempre va a tratar con esa persona. Así que, amados, cuando tú y yo amamos a Dios, cuando tú y yo queremos servirle a Dios de una u otra forma, Dios siempre va a enseñarnos por medio de las escuelas por las que pasamos. ¿Están conmigo? Bueno, Jesús entonces le dice aquí a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Claro, Señor, yo te amo. ¿Ah? Pedro sabía que era Jesús. Pero ¿por qué Jesús le pregunta esto? Vean qué interesante. Por eso le habla y le refiere a ti, Pedro, Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas más que a estos? ¿Más que estos me amas? Porque quizás esos otros discípulos amaban a Jesús. Perdonen el silencio, pero estoy tomando agüita. Le dice, ¿más que estos? A ver, demuéstrame si tú me amas más que estos. Pero lo acabamos de ver, amados. O sea, Juan le dice, Pedro es el Señor es el que está allá en la orilla. Véalo, es Dios, es nuestro maestro. Y los demás seguro pensaron, de ahí sí, pero quién sabe. Como decía el Chavo el Ocho, ¿verdad? El Chapulín Colorado, creo que era. Pues sí, a lo mejor, quién sabe, puede ser. Pedro dijo, es el Señor, y se mandó de una vez. Porque mira, hermanos y hermanos, Pedro era un hombre de fe. Pedro era un hombre de fe. En medio de todo lo que pasó, puede rajar este varón que tenía fe. Y eso es lo que Dios busca en nuestras vidas, fe. Y entonces el Señor le dice, ¿me amas más que estos? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor entonces le delega una responsabilidad y le dice, apacienta mis corderos. Palabras ticas, chiquillos. Pastorea las ovejas que te voy a dar. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Verso 16. Vuelve a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, cuida mis ovejas. Yo me imagino, amados,
que Pedro en ese momento pudo haberle pasado por la mente un montón de cosas. Pedro pudo haber dicho, bueno, ¿cuáles ovejas? Ya, y estos discípulos, pues, si son ellos, ya, yo tengo que seguir adelante con ellos, pero es difícil porque son medios cabezones y ya, ¿y cómo vamos a hacer? Pero yo me imagino que a Pedro le pasó de todo por la cabeza. Y el Señor entonces le rectifica 2 veces, apacienta, apacentar, es pastorear, es cuidar, es ayudar, es formar, es vigilar. ¿Qué responsabilidad le estaba dando el Señor a Pedro? Apacienta mis ovejas. Y en el 17, hermanos, vean qué interesante, le vuelve a decir el Señor, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Amados, y Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? ¿Saben que cuando yo siempre que he contado el testimonio de lo que viví con mi hijo Natanael he hablado de esto? Nótese que cuando yo tuve el sueño, Natanael, el Señor se lo llevó ¿cómo se llama? Un miércoles. Y resulta que ese miércoles en la noche, mis amados, yo tengo un sueño, ¿verdad? Ese miércoles, después de todo lo que pasó y que la gente vino a vernos y toda la cosa, yo tengo un sueño en la noche, amanecer, era la madrugada, y en ese sueño yo veo al Señor al lado mío, yo no le vi su rostro, yo sí sentí su presencia a la par mía, yo veía como que había alguien al lado mío, nada más que no lo pude detallar. Y el Señor me habló estas palabras y me dijo, hija, ¿tú crees que yo soy justo? Y yo recuerdo, mis amados, que fue una pregunta que no me la esperaba. Yo estaba pasando lo de mi hijo Natanael, yo estaba en aflicción, estaba de luto, estaba con el corazón partido, estaba, bueno, con tantas preguntas y probablemente en mi humanidad yo hubiera esperado que el Señor me dice, hija, tranquila, yo estoy aquí contigo, yo lo voy a resucitar o te voy a, ¿verdad? O sea, uno espera que tal vez el Señor me hubiera dicho otra cosa, era lo que yo esperaba. Y cuando el Señor me dijo, hija, ¿tú crees que yo soy justo? Yo como que volví en sí, yo, ¿cómo? ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? Y el Señor me vuelve a preguntar, amados, con una forma que golpeó mi corazón, confrontó mi corazón, cuando me dijo, ¿tú crees que yo soy justo? Yo me quedé como, sí, Señor, yo sé que tú eres justo, pero ¿por qué me lo preguntas? Después de que el Señor me muestra su propósito con todo lo que vivimos con mi hijo Natanael y que era necesario que yo pasara esa prueba y que era necesario que viviera eso para que yo pudiera exactamente apacentar las ovejas y los corderitos que Dios iba a traer en el resto de mi vida y que sigue trayendo, amados, como ustedes, gloria a Dios, ¿verdad? Que son los corderitos del Señor, las ovejitas del Señor. Y yo recuerdo, amados, que yo no entendía el propósito, no entendía el porqué. Y se los pongo como ejemplo porque yo me identifico aquí con Pedro. Cuando el Señor le dice, apacienta mis ovejas, le da una responsabilidad, pero primero le hace esa pregunta, ¿tú me amas? Pedro pudo haber dicho, el Señor está dudando que yo lo amo, pero yo realmente lo amo. El Señor sabía que Pedro lo amaba. Vea, si el Señor sabía, perdón, que Pedro lo amaba, que era aventado, donde estuviera el Señor, él quería estar. Y lo defendió y todo lo que yo les acabo de contar. Pero Pedro, amados, el Señor solamente le estaba confrontando su corazón para demostrarle la responsabilidad, para enseñarle la responsabilidad que le estaba dando y para demostrarle que también Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que busca ovejas que quieran escuchar su voz y seguirla,
que busca siervos y siervas que hagan su voluntad y que antepongan todas las cosas para hacer lo que Él quiere. Que Él busca personas que se dejen moldear, que quieran servirle, que sean agradecidas con Dios. ¿Están conmigo, chiquillos? Por eso fue que Jesús hizo todo esto. Por eso Jesús le confronta a Pedro enseñándole y así mismo nos enseña a nosotros. Porque si el Señor en estos momentos te pregunta, chiquillos y chiquillas, si el Señor te dice, fulanito de tal, con el nombre que tienes, ¿tú me amas? ¿Qué le dirías tú? Sí, Señor, yo te amo. Y el Señor te vuelve a decir, ¿y tú me amas? Sí, Señor, ya te dije que yo te amo. Y si te vuelve a preguntar por tercera vez, ¿tú me amas? ¿Qué pensarías? ¿Cierto? Qué interesante, ¿verdad? Pues cuando Pedro le volvió a decir, le dice, Señor, tú sabes todas las cosas y tú sabes que te amo. Jesús entonces le dice, apacienta mis ovejas. Hasta ese momento, amados, hasta ese momento, Pedro está tratando de asimilar y de entender qué es lo que le está diciendo el Señor. Apacienta mis ovejas 3 veces. ¿Cuáles ovejas? Escuche. Y en el verso 18, el Señor le dice a Pedro algo, hermanos, que marcó la vida de Pedro el antes y el después. Escuche esto. Le dice, de cierto te digo, se lo dice a Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. O sea, Pedro, hasta la fecha. Vea usted, si quiere se va a pescar, si quiere se va para su casa, lo que usted quiera hacer, hágalo. Le dice, ¿verdad? Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras ir. Aquí hay un ejemplo que les voy a poner muy tico, que recuerdo que lo aprendí de mi papá. Mi papá decía eso, decía, cuando yo soy joven, cuando yo fui joven, yo iba, venía, hacía todo lo que yo quería, pero ahora que soy viejo, de ahí tengo que esperar a que me lleven, tengo que esperar a que me traigan, ¿verdad? Y a eso se refería el Señor aquí. Pero nótese, amados, que Jesús le está hablando a Pedro de quién fue Pedro y quién iba a ser Pedro. Por eso les digo que esto es muy sencillo de entender. ¿Quién era Pedro y en qué iba a terminar Pedro? Al decirle, cuando ya seas viejo, le está hablando de un futuro. El Señor le estaba profetizando a Pedro lo que le iba a pasar en el futuro y le dijo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Otro te llevará a donde tú no vas a querer ir. O sea, algo le iba a pasar a Pedro. Y amados, aquí esta palabra que el Señor le da a Pedro tiene que ver con la muerte que tuvo Pedro. Pedro murió crucificado de cabeza. A Pedro lo azotaron por llevar el evangelio de Cristo. Por eso dice el verso 19, escuche, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Se da cuenta? Esto está dando a entender, aquí está respondiendo Juan lo que Jesús le dijo a Pedro. Cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde quieras, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y otro te va a llevar a donde tú no quieras ir. Entonces, amados, aquí vemos que Jesús le estaba diciendo a Pedro, tú me amas, tú me vas a servir, pero vas a terminar tu vida como un mártir. Escuche, esto es impresionante, amados, como un mártir. Vas a dar la vida por mí. Por eso, amados, cuando el Señor le preguntó a Pedro, y ahora lo vas a entender mejor, Pedro, ¿me amas? En palabras ticas le está diciendo, Pedro, tú me amas a tal forma, a tal grado, a tal nivel, que estás dispuesto a dar la vida por mi causa, por mi palabra, por mi nombre, por esto que te estoy enseñando, por este evangelio, por lo que has visto, estás dispuesto
a ir a dar tu vida. ¿Y qué creen que hizo Pedro? ¿Se retiró? ¿Se apartó? No, Pedro cumplió esa palabra, amados. Y por eso fue crucificado. Y de hecho, él pidió ser crucificado de cabeza. Porque él dijo, yo no soy digno de morir como murió mi Señor. Vean qué clase de amor, de pasión, de entrega. Y amados, yo aprendo tanto de Pedro. ¿Por qué? Porque como les digo, Pedro era un testarudo, amargado, de mal carácter. Tenía una reputación de viejo amargado, de un carácter de los chinos, ¿verdad? Como decimos. Si usted estudia la vida de Pedro, usted se da cuenta quién fue Pedro y en qué terminó Pedro. Cómo Pedro de verdad amó a Dios. Fue un hombre que creyó, que entendió, que siguió, que aceptó la responsabilidad. Por eso, amados, cuando el Señor le dijo esto, Él le dijo, sí, Señor, yo te amo. Estoy dispuesto a lo que tú me pidas. Eso se llama tener carácter. Eso se llama tener, hermanos, determinación. Eso se llama tener amor y pasión y responsabilidad por la obra de Dios. ¿Se da cuenta? Qué lindo, amados. Yo siempre le oro a Dios que ponga esto en nosotros. Yo le digo, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, genera en nosotros el querer como el hacer y pon en nosotros esa pasión por amarte, por servirte, por seguirte. Que te amemos, que hagamos tu obra, Señor. Porque esto, amados, no es responsabilidad de nosotros, los pastores o de los predicadores. Esto es responsabilidad de todos. Dios necesita usarte en tu casa, Dios necesita usarte en tu trabajo, Dios necesita usarte en donde quiera que estés. Porque por una alma, escuche, por una alma que se arrepienta y venga a Cristo, hermanos, tú provocas una fiesta en los cielos y ahí se cumple el propósito de Dios. Por eso es que el Señor ha determinado galardones para los que ganemos almas para Él. Aunque somos inmerecedores, pero ahí le place bendecirnos. ¿Están conmigo? Y entonces, amados, qué hermoso ver cómo Dios, cómo el Señor aquí le habla a Pedro. Y le dice entonces, Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas. ¿Cuáles ovejas? ¿Cuáles son esas ovejas? Lo vamos a ver más adelante. Aquí entonces termina esta parte que cuenta Juan, porque Juan es el que está narrando y apunta estas cosas que vivió Jesús y vivió Pedro y que vivieron los otros discípulos. Eran 7 los que estaban ahí, ¿verdad? Bueno, les cuento que esta foto la tomé, vamos a ver, esta foto la tomé afuera de mi casa. Aquí, para los que conocen aquí donde está el taller de mi hermano, vean qué cielo más bello. Esta foto me gusta muchísimo porque pocas veces he logrado atrapar un cielo tan hermoso. Mira, aquí están los cables de la luz y todo. Un cielo tan bello. Y esta foto la tomé hace 15 días en San José de la Montaña, en un lugar bellísimo donde me llevaron. Me llevaron ahí a conocer y es una finca privada, pero es sumamente hermosa. Y tomé esta foto que me gustó muchísimo, ¿verdad? Con ese atardecer tan maravilloso. Ahí se las comparto. Bueno, chiquillos y chiquillas, seguimos. En el verso 20, entonces, Pedro, volviéndose, ojo, Pedro escucha lo que le dice el Señor, vea que Pedrito era cosa seria, ¿verdad? Bueno, escuchó, recibió la palabra, toda la cosa. Y dice, Pedro volviéndose, o sea, después de que el Señor le habla de todo eso y lo confronta, ve a aquel discípulo al cual Jesús amaba. ¿Ah? ¿Quién se autodescribe así? Juan, ¿verdad? El mismo Juan. Entonces, ¿qué está diciendo Juan aquí? Que Pedro, después de que Jesús le habla y recibe esa palabra, vuelve a ver a Juan. Y le dice, ve a aquel discípulo al cual Jesús amaba, que lo seguía, el que también se había recostado en su pecho en la cena. O sea, se está refiriendo a Juan. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Juan pudo haber dicho aquí, vean qué interesante. Juan pudo haber dicho, Pedro, volviéndose, me vuelve a ver a mí y me dice tal y tal cosa. O me vuelve a ver y me enjachó, como dicen los chiquillos. Me enjachó, ¿verdad? O ese me volvió a ver con ojos raros, o ese me volvió a ver feo. No. Juan muy prudentemente
describe. Dice, y Pedro volviéndose ve a aquel discípulo al cual Jesús amaba, que lo seguía, o sea, hablando de él, el que también se había recostado en su pecho y que le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Juan obviamente está hablando de él, porque el que seguía a Jesús, igual que Pedro, era Juan, y el que vivía recostado al pecho del Señor y lo había hecho en la cena era Juan, y el que le había preguntado quién le iba a entregar era Juan. Antes de que Jesús fuera crucificado, en la última cena, que era la Pascua, hermanos, ellos estaban haciendo la cena, que es lo que nosotros muchas veces hablamos y ministramos cuando en las iglesias ministramos la Santa Cena o la Cena del Señor o el tiempo de la Pascua, como le quieran llamar. En diferentes iglesias le ponen diferentes nombres, pero es como compartir la cena, y esa última cena que Jesús estuvo ahí, dice que él tomó el pan y tomó el vino. Tomó el pan y les dijo, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, ¿verdad? Eso lo dice 1 Corintios 11, si no me equivoco. Y entonces, o Romanos creo. Y después le dijo, tomad el vino, esta es mi sangre que por vosotros ha sido derramada, ¿verdad? Entonces el Señor, cuando está haciendo esta última cena, Él pone el ejemplo del pan como si fuera su cuerpo a la hora de partirlo, pone el ejemplo del vino, que va a ser derramado, explicándoles a los discípulos de una forma muy simbólica que Él iba a morir y que su muerte tenía un propósito, ¿verdad? Que era darles vida eterna, darles salvación. Nótese que el Señor por todos los medios siempre trató de explicarles a los discípulos. Pero cuando Él estaba en esa cena, ya dice que el demonio había entrado en la vida de Judas y el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar. Todos se quedaron paralizados. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿De qué está hablando el Señor? Nótese, amados, que ellos tenían mucho respeto al Señor. Era un rabino, para ellos un maestro, era el Señor, era el Mesías, y ellos siempre estaban, no lo cansaban, no estaban ahí, sino que ellos le seguían, le servían, lo escuchaban, ¿verdad? Pero ese día, cuando él dijo eso, Juan, como era el discípulo chiquillo y estaba siempre ahí recostado al Señor, Juan entonces se vuelve y se le recuesta y le dice, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? ¿Verdad? De una forma muy inocente, seguro Juan era un chiquillo ahí y le pregunta, Señor, ¿y quién te va a entregar? ¿Verdad? Como todo niño que no tiene pesar ni pena para preguntar cosas y hacer cosas. Y entonces el Señor le dice, el que meta la mano conmigo ahora lo va a hacer. Y entonces obviamente Juan vio que era Judas, ¿verdad? Ok, entonces vean qué interesante cómo Juan se describe, que Pedro lo vuelve a ver, ¿verdad? Como dicen los chiquillos, lo enjachó y es a él. Ahora, vea lo que sucede, qué interesante. Cuando Pedro lo vio, ¿verdad? A Juan, le dijo a Jesús, ¿y este qué? ¿Y este qué? ¿Ah? Como diciendo, usted ya me está diciendo a mí, me está confrontando que si yo lo amo, me está diciendo que apaciente las ovejas. ¿Y este qué le va a decir? ¿Y a este qué lo va a poner a hacer? ¿Y este qué? ¿Qué de qué, qué de qué, qué de qué? ¿Ah? Oigan, qué interesante, chiquillos. Este Pedro más metido, ¿verdad? Y Jesús le dijo, ponga atención, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, tú sígueme. Oiga cómo le hablaba el Señor a Pedro, hermano, no tenía pelos en la lengua, porque Pedro solo así entendía. Y es que esta es la parte, mis amados, que hay gente que no entiende, ¿verdad? Dios no hace sección de personas y nos ama a todos. Porque nótese que vea toda la responsabilidad que le da Pedro. Pero hay gente que solo entiende a golpes, hay gente que solo entiende a garrotazo, hay gente que solo entiende. Qué duro, ¿verdad, hermanos? Qué difícil. Hay gente que es tan buena, tan linda, tan noble. Hay gente que es tan fácil. Yo pienso que al Señor le es tan fácil pastorear, y hay otros hermanos que tenemos que llevar lija, ¿verdad? Sobre todo la gente que tiene mal genio, mal carácter. Qué interesante. Cómo Pedro estaba viendo a ver, bueno, ¿y a Juan qué? Y Jesús le dice estas palabras. Y al decirle, yo quiero que si yo quiero, nótese que el Señor le dice, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti?
Si hubiera estado en Costa Rica, le dice, Pedro, si a mí me da la gana que este men se quede aquí, ¿a usted qué le importa? A ver, ¿cierto o no, chiquillos? Eso le hubiera dicho el Señor. Pero como es en hebreo y está traducido, ¿verdad? Entonces nada más le dice, si yo quiero que este se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Usted, Pedro, sígame. Usted enfóquese en lo suyo. Usted deje de estar pendiente de si aquel prosperó, si el otro no prosperó, si aquel hizo, si el otro no hizo, si aquel caminó. Usted enfóquese en lo suyo. Chiquillos, qué garroteada, ¿verdad? Bueno, por ahí viene la cosa. Por eso le digo que el Señor, amados, a cada uno nos habla lo que tiene que hablarnos, ¿verdad? Bueno, y entonces, amados, vean qué interesante. En el verso 23 dice, salió entonces este dicho entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. O sea, como entre esos discípulos habían hermanos y primos y escucharon lo que Jesús dijo, ellos creían que Juan no iba a morir. O sea, que a Pedro la sentencia le había llegado y que a todos, pero que Juan no. Vean qué erróneo cómo piensan los seres humanos o cómo pensamos muchas veces cuando no entendemos. Mis amados, y aquí hay algo interesante que quiero compartirles. Miren, así son las profecías de Dios. Cuando Dios nos da una palabra profética, cuando el Espíritu de Dios habla realmente que es Él, no cuando es de hombres, porque hay muchos falsos ahorita, pero cuando realmente una palabra viene del Señor, tenemos que pedirle a Él confirmación y discernimiento para entenderla. Porque generalmente la gente o interpreta mal la profecía y la desecha, o interpreta mal la profecía y la aplica a cosas que no son, ¿verdad? O simplemente no la discernieron, se les cumplió y no se dieron cuenta. Y entonces culpan a Dios. Ah, Dios es un mentiroso, a mí Dios me dijo y no se cumplió. No, es que tampoco pudieron discernir. Entonces, vean que Jesús le está diciendo, si quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Pero es una forma de explicarle y decirle a Pedro, si a mí me da la gana hacer esto, ¿a usted qué le importa? ¿Ah? Si yo quiero hacer esto, ¿a usted qué? Pero no, era un ejemplo, no era que le estaba diciendo que el discípulo iba a hacer así. Y vea lo que dice entonces, aquí dice, salió entonces este dicho entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo, no morirá, o sea, no dijo eso, sino le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, pero no es que no va a morir. Y dice Juan mismo está explicando porque él mismo escribió esto. Juan le está diciendo, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Qué hermoso. Juan está diciendo, yo soy esa persona, yo soy testigo de esto es verdadero, yo lo viví con otras personas, yo no me lo inventé, ¿verdad? Y yo doy testimonio de que estas cosas sucedieron. Doy testimonio de que Dios le habló a Pedro, de que Dios lo confrontó, de que Dios hizo el milagro de hacernos los peces, de que Dios apareció, de que el Señor estuvo con nosotros después de que resucitó. Yo doy testimonio de esto. Nótese, amados, y hay muchísimos otros que pudieron haber escrito, tal vez no lo pudieron hacer, pero también fueron testigos. Y vea lo que dice entonces. Y hay también muchas otras cosas, escuche, que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Oiga lo que dice en su último versículo Juan, amados. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo. Juan aquí solamente narró una de sus experiencias, de sus tantas experiencias. Cuando Jesús se le apareció por tercera vez en la playa, cómo les hizo su desayuno, lo que pasó con Pedro, lo que le dijo a Pedro, lo que le dijo a Juan,
la forma en que se refirió, lo que vieron los discípulos. Pero, amados, cuando yo leo este final, mi corazón palpita, porque siempre digo, wow, nosotros tenemos lo que Dios quería que recibiéramos, pero cuántas cosas más pudieron haber sucedido tan lindas. Oiga, que si se escribieran una por una, no cabrían los libros en el mundo. Eso dice Juan. ¿Ah? No se podría terminar. Qué cosa más hermosa. ¿Qué les parece, amados? ¿Verdad que hermosa esta palabra? Hermosa estas historias, hermosa todo esto que hemos aprendido. Bueno, qué interesante. Pues termino, amados, entonces con mi nieta. Vean qué foto más bella de mi cachetoncita gorda. Hermosa, que nos tiene a todos derretidos. Y la puse ahí de fondo. Entonces, amados, ahí exactamente este es el último versículo del libro de Juan, del libro de San Juan. Termina en el capítulo 21, versículo 25. Y entonces, amados, para la próxima clase, si el Señor lo permite, ya vamos a entrar a la siguiente serie que se llama La trascendencia del Evangelio en medio de la persecución. Vamos a ver qué sucedió entonces, ¿verdad? La trascendencia de este evangelio, porque Jesús, amados, ahí se apareció por tercera vez, como les digo, estuvo varios días apareciéndose y desapareciéndose en diferentes lugares. Por eso es que hay tantos testigos, hay tanta gente que escribió, tanta gente que vio, ¿verdad? Que da testimonio de que ellos también fueron testigos de estas cosas, trayendo evidencia de que Jesús es real, que Jesús vivió, que Jesús existió y que resucitó, que es la parte más importante. Ahora en la próxima lección, mis amados, vamos a ver entonces qué sucedió, cómo trascendió este evangelio y vamos a ver, amados, la siguiente entonces parte. Que Dios me los bendiga. Gracias por haber estado conmigo en esta clase y espero que sigan motivados, mi gente linda, y sigamos aprendiendo y estando firmes en Cristo, porque el Señor viene pronto. Buenas tardes para algunos, buenos días para otros y buenas noches para otros. Que Dios me los bendiga.